Buenas, ¿qué tal? Estamos de nuevo con otro vivo. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Vamos a esperar a que se sume. Él es médico, vamos a pedirle que se presente él mismo, pero para que vayan sabiendo, él es médico, traumatólogo, cirujano, trabaja con las 5 leyes. Ahí me acaba de mandar la solicitud. Hola Luis, ¿cómo estás? Ahí te acepté la solicitud, a ver si podés sumarte. Ahí estamos. Qué Hola, grande. Ale. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy Qué, lindo. qué grande, ¿eh? Bien, muy bien, muy bien. Con calorcito por acá. Déjame acomodar esto un poquito. Sí, claro. Ahí está. Qué gusto. Bueno, qué Verano, gusto, qué gusto. verano todavía ya. Nosotros Uf, invierno. pleno verano. Ah, esta semana estuvieron rondando los 40 grados todos los días, así que ahí, en el pleno calor. Muy bien, qué rico. Sí. Bueno, Luis, muchas gracias por sumarte, por la predisposición. En la primera de cambio que te pregunté me dijiste que sí y eso es hermoso. Y bueno, para la gente que se está sumando, para la gente que por ahí no te ha escuchado aún, eh, no sé si querés presentarte, contar un poquito de dónde venís, cuál es tu recorrido. Bueno, me llamo Luis Sierra, así me pusieron. Es mi nombre condicionado, digamos, convencional. Eh, y bueno, de profesión soy ortopedista, traumatólogo, le dicen ustedes. Aquí le decimos más ortopedista. Luego hice una especialidad en cirugía articular y luego en lesiones deportivas y cirugía artroscópica, que es a lo que me dedico. Llevo ya eh, más de 20 años dedicándome a las lesiones del deporte. He trabajado para los comités olímpicos, la Comisión Nacional del Deporte de aquí en México, estoy en Ciudad de México, para un club de fútbol importante que es el Club América, también desde hace ya muchos años. Y bueno, pues me topé con toda esta situación, estas terapias, por decirlo así, complementarias, que me han hecho mucho sentido, que me han sumado a mi práctica, empezando por las 5 leyes biológicas, la teoría somática del trauma. He explorado algunas otras cosas que me han servido, le han servido a mis pacientes, como la hipnosis, como la terapia sistémica, como la terapia psicocorporal. Eh, y bueno, pues estoy puesto en ese lugar como abierto a qué más me puede ofrecer este mundo tan rico para tratar de darles más opciones de tratamiento a mis pacientes, y creo que he encontrado un caminito para crear experiencias muy bonitas, ¿no? Mucha gente que me ha dado el privilegio de acompañar. Entonces, pues estoy puesto ahí, muy en contacto con deportistas, con lesiones, sobre todo, pero básicamente dedicándome a todo lo mío, que es la ortopedia y la traumatología. Y eso es. Y bueno, además, muchas otras cosas, ¿no? He peinado también la meditación como herramienta y como método de regulación para mí mismo y para mi gente también. eh, Talleres, procesos de diferentes cosas. En fin, tú sabes bien de qué estoy hablando, ¿no? Y bueno, pues también haciendo muchos vivos como este, que me da mucho gusto y me da mucha alegría compartir que con gente como tú tan entusiasta de estos temas, y además que compartimos el mismo mundo, ¿no? Que eso es lindo también. Tal Y cual, yo me acuerdo las primeras veces que vi tus videos en el canal de YouTube, que le recomiendo a todo el mundo que lo vea. Por primera vez pude encuadrar al dolor, que es un poco de lo que vamos a charlar hoy, bajo un marco
biológico, neutro, ¿no? Todas las experiencias que he tenido acerca del dolor, tanto propias entrenando, como también con otras personas cuando se han lesionado o necesitaban rehabilitación, siempre ha sido como una perspectiva de batalla, un poco la lucha, ¿no? Combatir al dolor, tratar de sacarlo. Y claro, sucedía que en la misma persona, en distintas personas, la misma lesión o el mismo tipo de dolor tomaba caminos muy diferentes. Y uno se preguntaba por qué, si el protocolo que aplicábamos, que nos habían enseñado, que yo había aprendido en ese momento, era básicamente el mismo. Y cuando lo pude comprender desde esta perspectiva, me abrió todo un panorama porque pude dejar de enfocarme en el dolor como la causa y la consecuencia en sí misma y pude abrirlo. Entonces, bueno, tenerte acá es un placer, sos un experto en el mundo del dolor y nada, qué nos podrías contar acerca del dolor? Pues mira, más que un experto, sí es algo con lo que trabajo mucho. No soy algólogo. Si nos ponemos a hablar de mecanismos neurobiológicos que funcionan, tal vez te podría decir que no soy tan experto, pero sí digamos que tengo una experiencia pues ya de algunos años de muchos pacientes y de ver sus resultados. Y, y sí, tal cual como lo dices, yo creé estos videos que tú viste que se llaman Amigo Dolor para cambiar un poco la mentalidad, o al menos para poderles explicar a algunos de mis pacientes una cosa que no les podía explicar en una sola consulta de una hora, ¿no? De media hora, sino de entender a través de todo esto que el dolor está ahí por algo, al igual que la inflamación, que son los dos temas que escogimos, ¿no? La inflamación viene acompañada, sobre todo en este tema de músculo esquelético, de lesiones deportivas, de trauma, trauma físico, vienen muy juntos hasta cierto punto, porque la inflamación, al igual que el dolor, fueron creados hace muchos millones de años. De hecho, hace más o menos es cinco, como unos 2000 millones de años, más o menos tienen esto. Yo pensaba que era menos, que eran como 500 millones, pero me puse a leer y encontré que no, son 2000 millones de años que está este proceso con nosotros. Y es un proceso altamente regulado, altamente depurado. Es una cascada de cosas bioquímicas, celulares, biológicas, genéticas, que llevan 2000 millones de años de perfeccionamiento y evolución. Y la inflamación se creó para reparar nuestros tejidos, para regresarnos al equilibrio, para restaurar algo que se desequilibró, para reponer algo, para regenerar algo que se rompió. Porque cuando empezamos a movernos como seres vivos, todos nuestros tejidos se rompen todos los días y entonces esta inflamación vino a restaurarnos, a regenerarnos. Y es un proceso tan sabio que yo sí me empecé a cuestionar y decir, ¿por qué nos metemos tanto con él? O sea, y yo visualizo, haz de cuenta como si fuera un niñito de 2 años queriendo manejar una supercomputadora de la NASA. ¿No? O sea, es un proceso tan increíblemente depurado, sabio e inteligente que la, digamos, el condicionamiento, el estudio médico, el caminito que llevamos al estudiar medicina, nos lo han hecho ver diferente, nos lo han hecho ver como que es un incendio descontrolado y que tenemos que, a como dé lugar, tenemos que controlarlo, como si fuera un bosque, ¿no? Un bosque que está ardiendo como en Australia, ¿no? Ya se nos salió todo de las manos y entonces va un ejército de bomberos para tratarlo de apagar. Y la verdad es que más que eso, es un fuego controlado. Como estos fuegos controlados que hacen los incendiarios
para quemar una parcela, para regresarle los nutrientes, que podría discutirse si eso es útil o no, pero es un fuego que crea el cuerpo para reparar una región, una zona, y después, y tienen los mecanismos para encender el fuego y tienen los mecanismos para apagar el fuego. Y eso sucede más o menos en un periodo ya conocido, que son 6 semanas. 3 semanas de una inflamación muy grande y 3 semanas de una segunda fase que se llama cicatricial, que es menos inflamación, pero que ya hay un proceso de recuperación y remodelación de los tejidos. Y no es una cosa descontrolada. Nosotros lo hemos descontrolado. Entonces, este incendio forestal, esta connotación negativa que le ha puesto la industria médica, las escuelas de medicina, pues resulta que no es tan así. Es una respuesta protectora. Es un recurso de adaptación y de supervivencia que se diseñó para repararnos y restaurarnos. Es una cosa benéfica, biológicamente apropiada y hasta necesaria. Entonces, y con ella se acompaña el dolor, porque el dolor, como parte del proceso, es una cosa que está ahí ayudando a la inflamación a que nosotros sanemos. Entonces, supongamos, en cualquier momento, interrúmpeme si quieres. Sí, sí, sí. A veces yo le explico a mis pacientes, a ver, ¿qué pasa si va en una estampida un antílope o unos ñus corriendo porque ahí viene el león y de repente de tanta actividad que hay uno se tropieza y se lastima una pata? Se va el león porque se comió otro ñu y ese ñu se queda lesionado, ¿no? En ese escenario, su cuerpo automáticamente detona una cascada de inflamación, un proceso encaminado a repararlo. El ñu muy inteligentemente, sin tener desinflamatorios y analgésicos, lo que hace es irse a esconder. Se va a esconder a una cueva y espera a que el proceso curse solito, sin ninguna intervención, obviamente, más que su reposo. El dolor que está ahí en ese lugar, además de la inflamación, los famosos tumor, rubor, calor, ¿no? Dolor. Pérdida de la función, que son los signos de inflamación y dolor, ¿no? Además de esos, este último, que es el dolor, se diseñó para decirte, detente, detente porque te tengo que reparar. Y entonces, a través de la vasodilatación que se da por muchos mediadores químicos y de la extravasación de fluido y del reclutamiento de células inflamatorias, que son los incendiarios, ¿sí?, viene el proceso para repararte. Y a través del dolor, que se da por distensión de los tejidos y por mediadores químicos que estimulan las terminaciones nerviosas, el dolor está diseñado para decirte, no te muevas. Los traumatólogos hemos suplido ese reposo con un reposo relativo a través de un yeso, por ejemplo, de un fijador externo, o de algo que haga que la persona se detenga, una férula, porque necesito que te detengas, porque yo no te puedo reparar si tú te sigues moviendo. Entonces, todo eso es una cosa bien, bien inteligente, es un incendio controlado que tiene un curso que va hacia la alta, hacia la alta en inflamación, hacia rubor, tumor, dolor, calor y pérdida de la función por un periodo biológico que es necesario para que todo esto se repare, siempre y cuando la lesión sea reparable, obviamente, ¿no? Hay lesiones que son tan inestables que el cuerpo, por más que quiera, no las puede reparar y hay que ayudarlas. Pero después viene este descenso, viene la segunda parte de la inflamación, que son los bomberos, que son otras células que se llaman macrófagos tipo 2 y mediadores antiinflamatorios, que lo que hacen es apagar el fuego. Es un proceso bien inteligente. Con incendiarios se enciende el fuego, neutrófilos, que son células de inflamación, monocitos y macrófagos tipo 1, que empiezan a hacer el fuego y luego vienen los que lo apagan, los bomberos. Y eso está perfectamente diseñado. Pero nosotros inmediatamente
empezamos a pelear contra eso, como si fuera un error, como si fuera una equivocación. Porque Claro, estamos... pienso que, perdón Luis, pienso que es importante es reencuadrar la interpretación que hemos hecho del dolor. Yo recuerdo ver lesiones de rodillas con mucho líquido, en donde la persona se iba a sacar líquido día por medio, porque no podía quedarse quieta, porque quedarse quieta la ponía mal. ¿Ah? Y la misma persona no podía con su propio proceso de restauración. Yo en ese momento, no entendiendo esto, obviamente, claro, le sacamos el líquido, pero a los 2 días volvía a tener líquido y volvía a tener líquido, volvía a tener líquido. Hoy entiendo que era el cuerpo diciendo, che, necesito llenarte la rodilla de líquido. Claro, Sumado, obviamente, a otros programas que también conocemos, como es el prófugo, que puede hacer que ciertas inflamaciones sean un poquito más complejas, ¿no? Pero, ¿cuántas veces hemos intervenido en estos procesos simplemente porque no nos bancamos? Y sobre todo pasa mucho en deportistas, no bancarnos el reposo, no bancarnos el no hacer, porque hay una identificación puesta tan fuerte, puesta en lo que hago, ¿no? No es que me identifico con lo que soy, sino que me identifico con lo que hago y con los resultados que obtengo, que en cuanto eso se empieza a mover, empiezan a haber una serie, ahora entendemos, de programas y de eventos que hacen que esos dolores que podrían ser mucho más simples o lesiones que son mucho más simples, lleven meses con dolor. claro. El perfecto ejemplo son las tendinopatías, ¿no? Que es, tengo una tendinitis en el tendón de Aquiles, por ejemplo, un corredor, un maratonista, los veo muchísimo, un triatleta. Tengo una tendinitis, empiezan a tomarse desinflamatorios para que no les duela, ¿no? Entonces, el cuerpo quiere hacer su inflamación para reparar la tendinitis y yo le estoy metiendo desinflamatorios para que no me duele y yo pueda seguir corriendo. Estamos diseñados para correr 200 metros atrás del mamut, es todo. No estamos diseñados para correr 40 kilómetros. Entonces, el cuerpo empieza a tratar de reparar eso. Cuando un poquito cuando está sucediendo, pero más en la noche. La reparación es más nocturna. Hay más inflamación en la noche cuando está activo el parasimpático. Y empieza a tratar de arreglar esto. Si es una lesión chiquita, la arregla esa noche y al otro día otra vez puedo entrenar. Y ya no hay dolor. O puede haber dolor muscular, etcétera. Pero las lesiones chiquitas pueden ser reparadas en poquito tiempo. Pero cuando la lesión ya se le pasó la mano al corredor y sigue entrenando, esa carga inflamatoria se queda y el cuerpo empieza a hacer esfuerzos desesperados por tratar de repararlo de manera acelerada, con fibras desorganizadas de colágena, con tejido que no es bueno y crea una tendinopatía, un tejido que no sirve para soportar las cargas y entonces la persona detona dolor crónico. Y entonces ya no sucedió todo el proceso en estas 6 semanas, sino que otras 6 y después sigue y entonces ya se convirtió en una cosa crónica por intervenir en un proceso que de otra forma en muy poquito tiempo hubiera sanado de manera natural. Y ahí ya se empiezan a agregar contracturas musculares, conflictos de motricidad, se empieza a sensibilizar el dolor, empieza a haber fenómenos de nociplastía, empieza a haber dolor central, el paciente se empieza a estresar porque no puede regresar a entrenar otra vez. Muchos atletas son terriblemente ansiosos y si les quitas el deporte no tienen otro recurso de regulación. Entonces, tienen que regresar a entrenar y entonces van y entrenan pero poquito para no lastimarse tanto y cronifican esta cosa y entonces empiezan a seguir tomando desinflamatorios todos los días, se empiezan a fregar el riñón, el hígado, el estómago, reacciones cutáneas, riesgo de problemas cardiovasculares por abuso de antiinflamatorios o le empiezan a meter a los opioides, a analgésicos más fuertes para quitarse el dolor. Y entonces viene toda la catástrofe que hemos generado con este tipo de analgésicos, por no respetar la biología natural. Y ahí me preguntaba Luis, mientras hablabas, ¿qué experiencia has tenido respecto al frío?
y a estos mecanismos. Si trabaja igual que el antibiótico no, el antiinflamatorio, perdón, ¿cómo lo has visto? Sí, sin duda. Yo soy fan de, o sea, a ver, cómo te lo explicaré? Tampoco estoy diciendo que las medicinas no sirven. Esto Para que nada. quede bien, Para nada. ¿sí? Los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos o los antiinflamatorios esteroideos como la cortisona, claro que tienen un papel y un uso. Es importante que esto no se malinterprete a que estoy satanizando totalmente estas cosas. Yo mismo doy antiinflamatorios cuando hago una cirugía o cuando veo que una lesión es grande, porque sí al cuerpo a veces se le pasa la mano, ¿sí? Pero el hielo es uno de los mejores agentes para inhibir un poquito la inflamación, para vasoconstreñir esta cosa que está totalmente vasodilatada, que está reclutando células de inflamación y que sí me puede llevar a una catástrofe inflamatoria, igual que las infecciones. Hay un debate de si los bichos son nuestros o son de afuera, y si son oportunistas o si son de nuestra misma flora. Sea cual sea, microorganismos nuestros o de afuera, si se le pasa la mano la inflamación y empiezan a proliferar las bacterias, tengo un problema. Yo si tengo una infección en una rodilla, no puedo decir, ay, pues es la flora normal y entonces pues la voy a dejar porque el cuerpo está haciendo su trabajo. No, tengo que entrar a lavar esa rodilla y tengo que dar antiinflamatorios y todas las cosas, pero el hielo es el mejor simpaticotónico que hay. Los AINES y los esteroides son simpaticotónicos. El hielo también. ¿Qué es lo que hace? Cuando tengo un proceso inflamatorio por una lesión o por un proceso de segundo orden que está en solución, que me está creando un proceso inflamatorio en cualquier lado, si yo doy simpaticotónicos, inhibo un poco la magnitud de esto. Y si yo inhibo la magnitud de esto, tengo menos posibilidades de que esa persona entre en una desvalorización local. O sea, que me diga, que empiece a estresarse porque la inflamación es muy grande, que empiece a tensarse, que dispare un proceso de desvalorización desde ahí y que cree, por ejemplo, una distrofia simpático refleja. Porque está demostrado que el dolor crónico y el estrés están íntimamente relacionados. Entonces, el hielo es lo más fácil y que no tiene efectos secundarios como los antiinflamatorios o como los opioides para inhibir, bueno, el opioide no es un simpático tónico, pero sí los esteroides y los AINES, ¿no? Los desinflamatorios no esteroideos, para inhibir un poquito la respuesta inflamatoria, que el incendio sea controlado, que sea un incendiario con un objetivo para reparar, pero que no se le pase la mano. Eso es bien importante, porque sí, podríamos desde nuestra intuición de las 5 leyes decir que el cuerpo haga su trabajo. Sí, pero se le puede pasar la mano y puede caer esa persona en prófugo por no poderse mover, por todo lo que ya conocemos que es el prófugo y la retención de líquidos, a caer en desvalorización local, a activar un nuevo conflicto que se le sume encima, a entrar en estrés, en ansiedad y a crear un dolor crónico que va a ser muy difícil de controlar. Entonces, hielo, 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 hielo. Y eso es lo que yo por ejemplo, a mis pacientes que opero, les digo, ponte hielo. Y les digo, 30 minutos cada 3 horas los 3 primeros días, después 30 minutos 3 veces al día, por lo menos. Si quieres más, más. Si quieres dormirte con el hielo, duérmete con el hielo. Hay quienes dicen que el hielo, si lo pones continuo, te puede lesionar más los tejidos. Sí, lo entiendo, pero yo he visto que mis pacientes que se ponen hielo toda la noche después de una cirugía, les va mejor. Te perdí tantito. Entonces, sí, claro que en la etapa aguda, ¿me oyes? Te escucho, pero A ver, voy a, voy a volver a entrar, ¿sí?
No sé si es, no sé si es él. Ajá, yo creo que No sé si es Ale o yo. porque yo creo que aquí no, porque estás tú con el todo, amor, aquí está todo el internet, está todo. Y yo no me he metido. Se escucha perfecto. Ok, es él. ¿A mí me escuchan? Ya, regresaste. Creo. Ok. Bueno, no sé si él va a poder regresar, pero a los que están ahí atrás es esto, necesitamos entender que tenemos que entender al cuerpo primero y decir, ok, el cuerpo está haciendo esto por algo, tiene una razón muy lógica. Y después tengo que ver que no se me pase la mano dentro de mis habilidades y conocimientos muy superficiales para controlar esta cosa, ¿no? Entonces, eh, el tema de la inflamación y el dolor es, necesito dejar al cuerpo que haga lo suyo. Yo creo que no va, creo que no va a regresar, tiene temas con su red. Ojalá esto se pueda guardar. Eh, ok. Bueno, hay mucha evidencia. Aquí voy a hablar de un tema que es bien importante y es, ¿qué pasa para que el dolor se cronifique? ¿Por qué el proceso empieza y no termina de apagarse y no llegan las células que se encargan de apagar el incendio y el dolor de repente se sigue, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, una posibilidad es que la lesión sea muy grande, que sea, por ejemplo, una fractura muy grave, que sea una fractura inestable, una lesión que el cuerpo no puede reparar, una ruptura tendinosa, un tendón que se rompe y se zafa de su lugar. Eso no lo va a poder reparar el cuerpo. Entonces trata de seguirlo reparando y la reacción inflamatoria puede seguir. La otra posibilidad es que yo me esté metiendo demasiado con el proceso inflamatorio y esté llenando de desinflamatorios, de analgésicos a esa persona sin darle su respectivo reposo y sus medidas generales que podrían hacer que esto regrese a la normalidad eventualmente. Y la otra posibilidad es de que de segundo orden yo le esté metiendo más inflamación encima que viene de muchos procesos, de otros procesos, por ejemplo, sigo en movimiento, no me he podido detener, o que entre en procesos de trauma, de estrés, de ansiedad, de depresión. Estas cosas, esta parte psicosomática es muy responsable de la generación del dolor crónico y está súper demostrado. Estos casos en que la gente no está dispuesta a detenerse y están en ansiedad, en tremenda ansiedad, toda esta parte, un sistema nervioso autónomo activado, es uno de los grandes responsables de crear estas condiciones crónicas de sensibilización neurológica que te llevan a ya tener dolor siempre, aunque el proceso biológico haya terminado. O sea, cuando tú entras en ansiedad, a diferencia del antílope o el ñu, que va y se mete a su cuevita y deja que el proceso continúe y que se detenga cuando se tenga que detener. Si tú entras en terrible ansiedad porque necesitas regresar, porque necesitas ir a trabajar, porque necesitas cuidar a los niños, porque necesitas reentrenar, esta ansiedad, que es una activación simpática, es un tema de activación del sistema nervioso autónomo, está íntimamente relacionada con la sensibilización neurológica. Y entonces, aun y cuando el proceso inflamatorio ya se haya acabado,
yo puedo quedar con dolor crónico. Y este es el caso de muchas personas que están abusando de desinflamatorios, que además los médicos les siguen recetando de antiinflamatorios, ya no me hace el desinflamatorio, entonces ahora vete por un opioide, ¿no? Y entonces ahí van con los opioides y están combinando analgésicos. Y ahora vete por duloxetina, y ahora vete por pregabalina o gabapentina, sin tener idea de qué tipo de dolor hay ahí ya. Ya es un dolor sensibilizado. Ya como tengo que salir de ahí es manejando la ansiedad y el estrés. Detrás de una distrofia simpática refleja o de una algo distrofia, eh, eh, lo que hay es una gran activación autonómica. Es un paciente en tremenda ansiedad y tensión que le sumó encima de la pequeña o grande lesión, le echó toda su emoción encima. Y entonces ya hay una cosa bien complicada de la cual es muy difícil salir. Creo que ya estás, ¿verdad? Sí, ya volví. Ya volví. No sé qué pasó, mira, hace tiempo que venimos teniendo tema con los vivos, pero bueno, ya estamos de nuevo acá. Súper interesante lo que decías, súper interesante respecto a la sobreexcitación que tenemos del sistema simpático, ¿no? A la parte simpática del sistema nervioso, con la sobreproducción también que tenemos o la necesidad de estar produciendo todo el tiempo que tenemos. Pensaba en deportistas con el tema del rendimiento, pero también pensaba simplemente en una persona de a pie, un trabajador, una trabajadora, que de repente tiene un dolor en la espalda y necesita quedarse un par de días, ¿no? Haciendo un reposo, y de repente por el nivel productivo que tenemos, por el nivel de exigencia que tenemos, que esta era la pregunta que te quería hacer, no nos permitimos estos procesos de reparación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo viene de la mano, cómo vienen de la mano la exigencia con el dolor? Sí, pues es esto. La exigencia es esto no debería ser como es. Es, es un no aceptar que me lesioné, que me lastimé y que, ¿qué crees? No voy a poder ir a trabajar, no voy a poder ir a entrenar. Y esto crea en la gente una catástrofe porque no estamos dispuestos a detenernos. El tren en el que estamos subidos nos ha hecho no poder tolerar una cosa en la que el cuerpo me está diciendo detente. Y yo le pongo una connotación hasta espiritual ahí. Si tú te lastimaste, probablemente tu cuerpo te está diciendo que te detengas, ¿no? Porque además muchas lesiones las podemos ver como accidentes y como qué mala suerte, pero muchas nosotros mismos las provocamos. Muchas son por estar totalmente inconscientes de lo que hay afuera y de nuestro propio cuerpo. En gran cantidad de accidentes está la estupidez de no estarme dando cuenta de lo que está pasando, conmigo mismo y con mi alrededor. Estamos desconectados de nuestro cuerpo y del entorno. ¿Por qué? Porque estamos en trauma. La gran mayoría de la población está metida en una situación de estrés o de trauma no gestionado, en la que tú te desconectas de la vida, estás abrumado por tantas cosas que tienes que hacer, no te das cuenta que viene el coche, que hay un hoyo, o simplemente no estás consciente de tu cuerpo y entonces te lesionas, te lastimas y además no te puedes detener porque mañana tienes que entregar el trabajo, porque mañana tienes que meter el gol del torneo. En fin, esto es una enfermedad de nuestra sociedad y nuestro quehacer diario, que nos mete en activación y como estamos activados estamos disociados y como estamos disociados nos accidentamos y como nos accidentamos no, tenemos dolor crónico porque además ya dejamos pasar esto, ya dejamos que se haga algo muy grande y el dolor nos disocia, el dolor nos activa más y y la disociación nos lleva a volvernos a accidentar y a tener más dolor crónico. Y entonces la gente está metida en como en una lavadora, ¿no? En un círculo vicioso, ya muy difícil de tratar.
dolor ya sensibilizado, ya les duele todo, ya les dijeron que tienen fibromialgia, ya les dijeron que tiene un síndrome de dolor crónico, ya los mandaron con un algólogo, ya los llenaron de medicinas, de opioides para siempre. Y entonces empezamos a tener complicaciones por el abuso de medicamentos, más la automedicación. La gente va y compra en la farmacia los analgésicos, el ibuprofeno, el diclofenaco, y va y se toma como si fueran dulces. Los anuncian en el radio y la televisión. Toma esto para cualquier tipo de dolor. Hay muchos tipos de dolor. No solo el dolor es inflamatorio. De eso voy a dar un curso pronto en Chihuahua, aquí en México. Pensamos que todo el dolor es inflamación y que todo el dolor se tiene que tratar con desinflamatorios o analgésicos. Hay muchísimos tipos de dolor y normalmente tenemos una mezcla de ellos rondando en nuestro ser. ¿Qué es lo más común? Como está sucediendo con el problema en Estados Unidos, con los opioides, ¿no? Hay más de 16,000 muertes al año por el diclofenaco y el ibuprofeno en Estados Unidos, que ellos tienen estadísticas claras. Y hay más de 100,000 muertes al año por opioides solo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 50 millones de adictos, abusando de opioides y creando tolerancia, creando adicción, confusión, delirio, alucinaciones. Gente que no funciona, vértigo, mareos, sudoraciones, sequedad de boca, disfunciones hormonales, y se mueren de depresiones respiratorias. Y tienen un problema muy grave encima, simplemente porque no dejaron que el cuerpo haga su trabajo cuando lo tenía que hacer. O sea, un poco aquí la invitación es decir, y esto va para pacientes y médicos, ¿hasta dónde? Y no tengo la respuesta, pero ¿hasta dónde tenemos que bloquear un proceso que el cuerpo decidió hacer de manera natural? ¿Por qué tenemos que meternos con eso? O sea, ¿quién nos da desde nuestro ego? ¿Quién nos da el poder de decir, yo te voy a sanar? Y eso empieza desde yo te voy a dar un desinflamatorio. Es lo más fácil. Y todos los días veo gente que tiene 2, 3 años con desinflamatorios. Ya Sí. después de 6 semanas no hay inflamación normalmente. Entonces, ¿qué está pasando? Ya hay una catástrofe en esa persona de la cual es muy difícil salir. Yo me acuerdo haber estado tratando a personas que por un lado también cuando tenemos estas lesiones o dolencias, también se despierta la personalidad, ¿no? Se activa ahí la constelación, la megalomanía, y la persona, el primer tiempo, quiere llevarse puesto el dolor. Es como, no, yo lo voy a trascender, quiero ir para adelante, voy a hacer por más que me duela, no pasa nada, sigo, en la noche o me pongo hielo, o tomo antiinflamatorio, o hacemos... Y mi pregunta era como, ¿cuál es el problema de que haya dolor? ¿Cuál es el problema? Así como cuando Sí, hay un problema porque tengo tos, o sea, está bien, tenemos tos, hay una urgencia objetiva o subjetiva respecto a esto. ¿Te duele la rodilla? ¿Te duele todo el resto del cuerpo? No, el resto del cuerpo no me duele. Bueno, entrenemos otra cosa, hagamos otras cosas, movámonos de otra manera, encontremos el movimiento de otra manera, para darle espacio al dolor. El dolor está ahí, pero si yo quiero sacar el dolor enfocándome en el dolor, nunca se va, siempre se no, queda. Entonces, claro, es como un proceso medio extraño en el cual es enfocarse o trabajar sabiendo de que queremos que el dolor disminuya, sin enfocarse en el dolor. Yo me he dado cuenta, sobre todo con lesiones propias, que el dolor disminuye cuando el dolor ya no me impide estar pleno, esté como esté. Ah, claro. entonces me duele, me seguís. Sí, 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 el problema del dolor, porque el dolor no es un problema, es un amigo. Es un Claro, amigo que llegó a nosotros hace muchos millones de años, pero te entiendo perfecto. Lo que pasa es que desde la intuición de la mayoría el dolor implica sufrimiento. Si yo tengo dolor, yo sufro.
y si yo sufro tengo dolor y estoy metido en una cosa de la cual no puedo salir, y estar en una cosa de la cual no puedo salir crea más sufrimiento. Y el sufrimiento automáticamente te lleva a conectar con tus demonios internos, con con lo más oscuro de tu ser, porque te empieza a cambiar el ánimo, te empiezas a deprimir, ¿no? Empiezas a entrar en ansiedad, empiezas a reaccionar de más. O sea, el dolor crónico causa trauma. El dolor agudo es traumático, sin duda, pero es transitorio y está creado por algo. El dolor lo creamos para que fuera fuerte, para detenernos, para hacerle caso, pero no le hacemos caso. Entonces, cuando ya esto se perpetuó, el dolor crónico te lleva a tu sufrimiento y es una experiencia más traumática todavía. Y lo que te lleva a estos lugares no lo quieres ver, nadie lo quiere ver, porque, y yo siempre lo he dicho, la salida del dolor crónico no es con el algólogo, no es con los analgésicos, con los desinflamatorios, ni con los opioides, ni con los neuromoduladores. La salida del dolor crónico es echarme ese clavado adentro de mí y decir, tengo que sanarme a mí primero. Y sanarme a mí a veces es muy doloroso porque tengo una historia de trauma de la infancia, por ejemplo, que no me atrevo a mirar. Y a veces se necesita un experto para ir y tocar despacito esos traumas que tengo desde hace mucho tiempo y empezarme a regular autonómicamente, empezarme a conectar con la paz, con la alegría. Los mejores analgésicos del mundo se llaman endorfinas porque son naturales y los producimos, no necesitamos tomarlos de afuera y los producimos en las dosis suficientes y entran en toda esta cosa que está maquinada hace tantos millones de años. Entonces, la clave de salir del dolor crónico, con o sin inflamación, además de lo que podemos echar mano de la medicina convencional, la fisioterapia, etcétera, ¿no? Todos los abordajes que tenemos para ayudarle a esto, a que esto salga. Pero es empezarme a conectar de nuevo con mi alegría, con mi paz, con mi tranquilidad, con mi expansión. Y eso se llama regulación autonómica. Cuando yo empiezo a soltar trauma, que fue el accidente automovilístico, la fractura y lo que yo le estoy echando encima de lo que yo traía cargando, cuando yo lo empiezo a trabajar, cuando lo llevo a un terapista psicocorporal y los empieza a descargar, cuando lo llevo a un terapista que haga experiencia somática y los empieza a regular, entonces todo esta activación autonómica que está promoviendo la sensibilización neurológica, el dolor central, todo esto se empieza a apagar. Y entonces tengo una oportunidad de salir de esta situación, ¿no? He visto a muchos diagnosticados como fibromiálgicos, como reumáticos, cuyo tratamiento principal, además del tratamiento médico, ha sido ir y arreglar su ambiente, su entorno y arreglarse adentro ellos mismos. Y cuando empiezan a hacer eso, el dolor y la inflamación mágicamente se empiezan a ir. Y los reumatólogos les dicen, no sé qué estás haciendo, pero sigue ahí. Y no es más que esa tremendamente desvalorizada, que ya creó una catástrofe, que tiene inflamación múltiple, simplemente reguló su sistema nervioso autónomo y empiezan otra vez a regularse sus cuerpos y empieza a ceder la inflamación y el dolor, porque son alarmas de peligro. Y esas alarmas de peligro, si yo estoy en paz, porque la vida es maravillosa y porque estoy contento y alegre, no hay alarmas de peligro que necesite. Entonces el cuerpo empieza a decir, pues estas alarmas de peligro ya no las necesito. Y entonces las apago. Claro que es un proceso, no es magia, es algo con lo que tengo que conectar poco a poquito, pero es el camino. Y también respetable, seguir usando analgésicos por los siglos de los siglos y amén. Y hay gente que trae ese camino y está bien, pero con el riesgo de toparse con muchas complicaciones de la automedicación o de la medicación por receta, de someterse a todas
los efectos secundarios de los medicamentos a entrar en cirugías innecesarias, por ejemplo. Hay muchísima gente que como no se le quita el dolor, llega con un médico que les dice, ah, pues entonces te tengo que operar. Y el paciente no tiene algo que operar, simplemente trae encendida la alarma autonómica, se está desregulando, tiene sensibilización central, tiene sensibilización periférica, tiene rigidez miofacial, que es otra de las complicaciones, tiene múltiples contracturas musculares como defensas a esta cosa que ha creado, y ahí van y le suman otro trauma encima que es la cirugía. Y entonces vienen las columnas multioperadas, que tú las ves, las resonancias magnéticas o las radiografías, y dices, pues este no se tenía que operar, este no tenía algo quirúrgico, y van y los operan y les echan otra experiencia traumática encima. El sistema nervioso autónomo siente la nueva agresión, que ya tiene el accidente previo, la historia de la infancia y todo lo demás encima, y entonces esto la bola de nieve sigue creciendo. En vez Podríamos decir, de aterrizar, en vez de empezarlo a aterrizar a través, sí, del trabajo consciente de decir, regreso a mi paz, regreso a mi tranquilidad. justo eso te iba a decir, que pareciera ser que mientras más queremos salir corriendo del dolor, más desesperados estamos, es el momento en el que más quietud necesitamos para poder escuchar. En esto que hablábamos, el dolor es un amigo que dice cosas incómodas, no es un amigo que te va a palmar y te va a felicitar para que sigas así, es un amigo que te va a decir cuando las cosas se complican. Y muchas veces no lo queremos escuchar. Pero la verdad es que mientras más, no hace falta la quietud como la pensamos de estar acostado en una cama sin hacer nada, sino qué posibilidades de movimiento tengo y qué posibilidades de exploración tengo con lo que tengo en este momento. Y cómo puedo disfrutar de ese proceso hasta donde puedo. Yo a veces, algunas personas, cuando están con estas lesiones, el problema que tienen es que están esperando a que se les vaya y cuando vuelven a entrenar quieren volver a entrenar como estaban antes. Y entonces están siempre saltándose de un polo a otro. Entonces yo le digo, bueno, vamos a volver a entrenar, pero va a ser una carga muy bajita, no vas a contar repeticiones, no vas a contar cuánto haces, no le vas a poner un objetivo al entrenamiento, nos vamos a mover por gusto. ¿Qué gusto tenés de moverte? ¿Cómo te gustaría moverte? ¿15 minutos? ¿10 minutos? ¿7? No lo vas a cronometrar. Vamos a empezar así. Y eso pone en una tensión a las personas, porque esto es algo que yo tuve que hacer conmigo mismo cuando yo tuve algunas lesiones muy intensas, y fue aprender a moverme sin esperar un resultado, aprender a moverme sin querer conseguir el objetivo de ya no me duele. Entonces terminaba de entrenar y lo primero que hacía era tantear la lesión, ¿no? Uno empieza a tantear a ver si duele o no duele, y ya cuando empieza a doler, empieza, ¿no? La mente a funcionar, a decir, lo hice mal, sigue estando mal, no funciona bien, no se me va a arreglar, en 10 años voy a tener artritis, voy a tener artrosis, me voy a degenerar entero, o me va a dar fibromialgia. Y de repente es como, pará, ¿cómo podemos entrenar o movernos, sacarle la palabra entrenamiento, porque eso tiene otras connotaciones, pero cómo podemos movernos en un ambiente en el que me guste moverme? Porque inclusive mucha gente no entrena porque le gusta, entrena porque le da un resultado, le da un estatus, le da un cuerpo específico, una estética, una aprobación, pero realmente si hay mucha gente, sobre todo yo lo veo en el ámbito de los gimnasios, que no entrena porque no es lo que más le gusta a la gente, pero va porque quiere conseguir un cuerpo o una forma específica. Entonces, empezar a meter el movimiento simplemente como placer, para mí ha sido muy sanador y me ha llevado mucho tiempo amigarme con eso, pero realmente ha sido muy sanador porque me ha permitido recuperarme de lesiones que supuestamente yo ahora debería tener artritis, artrosis y no sé cuántas cosas más, y hoy ya estoy de nuevo impecable. Buenísimo. Yo viví lo mismo, yo hice deporte de alto rendimiento, yo hice canotaje muchos años. Estuve a punto de irme a la Olimpiada de Atlanta, a ese nivel entrenaba.
Yo entendí lo que era la desvalorización después. Y hoy no me arrepiento, lo vi ahí, ¿no? Pero cuando tú te desvalorizas, tú estás degradando tus tejidos y es más fácil lesionarte, sobre todo cuando entras en solución. Entonces, sí, hoy yo veo, por ejemplo, a los chicos que vienen haciendo alto rendimiento, que llegan a mi consultorio, y yo los miro y digo, yo estaba ahí y está bien, ¿no? Pero ves lo que hay detrás. Detrás de un atleta de alto rendimiento hay una persona terriblemente desvalorizada. Hay una persona que necesita demostrarse algo a sí mismo, demostrarle algo a los demás, aunque sea a los papás que están allá lejos, ¿no? Normalmente hay trauma infantil y necesitan demostrarle al papá que nunca estuvo que son suficientes. Hay una película, ahorita se me vino a la mente, que les recomiendo muchísimo. Es de esta nadadora que atravesó de Cuba a Florida, Diana Nayar. Véanla, porque ese es el perfecto ejemplo de la persona desvalorizada, un abuso sexual por su entrenador de natación cuando era chiquita. Y se la vive, hizo, me parece que 4 o 5 intentos para atravesar eso, que es una labor titánica, son 3 días nadando. Bueno, en la necedad finalmente lo logró, pero si ves la personalidad de esa señora, entiendes perfectamente lo que es esto, lo que es querer empujar más allá, querer ir más allá, querer sobrepasar mis capacidades, el no hay límites, el eres, que esto nos lo plantan en la cabeza mucho nuestros vecinos del norte, más vecinos nuestros que de ustedes, pero es esta lucha del más fuerte, esta lucha del más fuerte que es el eres suficiente o no puedes, ganas o pierdes, metes el gol, ganas el trofeo o no, sirves o no sirves, que es el móvil de una sociedad corrompida y podrida, de la cual estamos empapados todos. Esto es el origen de esta cosa, que nos lleva a salirnos de nuestra naturaleza y a decir, ya me lastimé, pues ya me espero a que esto sane, no hay problema y descanso. Mira, yo tengo una lesión en la cadera, porque a mí mis papás me hicieron con una cadera dismórfica, una cadera que tiene una forma diferente. Ya me hicieron una artroscopía de la cadera y la tengo artrósica y no me duele. Y ya sé que probablemente un día voy a necesitar una prótesis y ya lo solté. Y puedo correr, ahorita corro y sé que tengo una cadera artrósica y no me duele, a veces me duele tantito y las empiezo a sentir un poquito rígida. Pero es decir, así es esto, no hay problema. Afortunadamente tenemos la tecnología para yo poder decir, cuando no, en 5 años, 10, no sé en cuánto tiempo, voy a necesitar una prótesis y voy a tener que restringirme y ya no voy a poder correr. No hay problema. Yo convertí mi alto rendimiento en una meditación. Yo hoy me voy a remar y lo disfruto enormemente. Escuchar el sonido del agua, cómo corre el bote, cómo salpica el agua, sentir el viento en la cara, el sol, los pájaros volando, porque remo en un lugar donde hay pelícanos y garzas. Este disfrute que puede crear tu deporte es muy diferente al dale, 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 y no ves ni el paisaje porque estás enfocadísimo y totalmente metido en tu deporte en un afán de hacerlo un segundo más rápido para ganarle al otro. Yo hoy no encuentro valor en la competencia, sino en el disfrute. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a transmitirle a nuestros hijos, a nuestros niños, que vale más que aplastar al otro y ser mejor que el otro, decir, somos iguales, compadre, somos iguales y te quiero un chorro y disfruto la vida contigo y no necesito competir contra ti porque yo soy suficiente y sé que tú lo eres también, porque no necesito ser mejor porque ya Diosito me hizo perfecto.
porque me hizo como me tenía que hacer, así con mi cadera chafa, con mi cadera artrósica. Yo sé que eso así tenía que ser. Y eso es el camino animal. El camino animal es decir, pues esto es y ya no pasa nada, ¿no? Es, en vez de ocuparme por, es que esto tiene que funcionar, o por el contrario, ay, ya no sirvo, mi cadera me duele, y empezar a llorar y ya no hacer nada, y en vez de hacer ejercicio, ponerme a jugar videojuegos y aislarme. Es decir, mejor voy a disfrutar lo que soy, lo que es, con lo que tengo. Y ya, y no hay problema. Y eso me regula autonómicamente. Y entonces, a pesar de tener una cadera artrósica, no tengo dolor. Y no puedo decir que así voy a estar siempre. Pero he visto tanta gente que tiene destruidas las articulaciones que no les duele. ¿Qué encuentro cuando entran por la puerta del consultorio? Gente expansiva, gente alegre, gente que no se le atora nada, gente que estaba en paz consigo mismo y con la vida, gente que no tiene ningún pendiente. A esas personas no les duele nada. En cambio, detrás de un paciente diagnosticado como reumático, como todos estos, fibromiálgico, y se lo pueden preguntar a cualquier reumatólogo, ¿cuál es la personalidad de un fibromiálgico? Están deprimidos. ¿Qué es la depresión? Es la autodevaluación a su máxima expresión. Entonces, ¿cómo salgo de la fibromialgia? En vez de ir al reumatólogo, se ha demostrado que gran parte del tratamiento de esto es regular al sistema nervioso autónomo y meter a la persona en un lugar diferente de intuición de vida, de disfrute y de paz. Y entonces este dolor crónico se empieza a regular. Tan Pero simple como eso. Viene del disfrute de la vida. Que bueno, tú ya probaste. Es una gran experiencia, un gran testimonio el tuyo, ¿no? Es Yo, decir, yo pasé de las artes marciales mixtas al circo. Fue el cambio que tuve que hacer para poder acomodar mis estructuras. Yo me rompí los ligamentos de la muñeca, el escafo semilunar, bueno, acá, para quienes no sepan, y me dijeron, ya no hay salida con esto, hay que operar sí o sí y no queda bien. Y dije, bueno, pero si hay que operar y no queda bien, simplemente me lo voy a dejar así y voy a hacer lo que pueda. Y así comencé. Y hoy ya nuevamente puedo hacer una vertical, por ejemplo. Y hacía mucho tiempo sin poder hacerlo. Y dije, bueno, ¿qué me permite hacer esto? ¿Qué puedo? Obviamente pasé por muchos altibajos, porque todo este proceso me llevó muchas veces a pegarme contra la pared, a querer volver a entrenar, a tratar de volver a encontrar identidad donde ya no la tenía, porque inclusive mi personalidad fue cambiando y ya no me bancaba un entrenamiento de MMA, ya tampoco me hacía bien, no me sentía tan a gusto. Sin embargo, yo quería seguir yendo, porque para mí era mi identidad en ese momento. Y de a poquito se fue cambiando con un tipo de actividad que no requiere competencia, porque no tenés que luchar contra nadie, no le tenés que ganar a nadie, simplemente tenés que aprender a moverte. sí. Y para mí fue un gran camino. Hoy no sé cómo está la muñeca en condiciones anatómicas. Yo me puedo mover perfectamente. En algún momento haremos una resonancia para ver cómo está nuevamente. Ajá. Pero bueno, ya con eso estoy contento. Ya el hecho de poder sentirme libre teniendo lo que tengo o habiendo vivido lo que viví, ya para mí eso bastó. Pero bueno, me llevó sus años a aprenderlo. Claro, es un aprendizaje, es mucha paciencia, y es decir, suelto lo que sea y dejo que mi cuerpo haga su trabajo, ¿no? Por ejemplo, he tratado con la gente que me da el privilegio de acompañarlos, de decirles, a ver, por ejemplo, se lesionan y me dicen, de entrada me dicen, oye, ¿qué me tomo? Y yo les digo, tómatelo con calma, tómatelo con calma y no te tomes nada. Claro, viendo que no es una lesión grave, ¿no? Que no es una lesión inestable. Tómatelo con calma, porque tu cuerpo va a hacer su trabajo. No tomes desinflamatorios, no tomes analgésicos para que no te quedes inconsciente a lo que tu cuerpo te está diciendo. Si te duele cuando te mueves,
pues tu cuerpo te está diciendo, ¡eh! No te muevas. Te estoy diciendo que no te muevas, por eso te estoy doliendo. Entonces, trato de hacerles ver que, que vale la pena quedarse conscientes de su cuerpo, y es probablemente el caso de tu muñeca, ¿no? A pesar de que tiene un daño tal vez, o mi cadera, no hay problema. Yo me ocupo de lo mío, dejo que esto esté ahí. Si eventualmente se necesita otra cosa, pues ya sucederá. Pero he tratado yo de intervenir lo menos posible en muchos procesos. A veces se tiene que intervenir sin duda, pero sí en mi cabeza está hasta dónde es correcto intervenir o dejar que el cuerpo haga su trabajo. Si el cuerpo decidió inflamar, ¿para qué lo desinflamo? Si el cuerpo decidió hacer la fiebre, ¿para qué le bajo la fiebre? La fiebre tiene un objetivo también, ¿no? Cualquier reacción del cuerpo, si la decidió hacer él, ¿para qué diablos me meto con él? Como niño de 2 años en una supercomputadora de la NASA, ¿para qué me meto a moverle? Mejor lo acompaño, le meto medios físicos, algo que no me cree efectos secundarios, le meto una inmovilización, le meto un reposo y le meto mucha conciencia, y que que la persona confíe en su cuerpo. Trato de modificar el factor que creó la inflamación inicial. Si fue un accidente y ya pasó, ok, ya eso está resuelto. Pero si está el agente ofensivo de primero o de segundo orden, ojo, esto también puede venir desde acá, bueno, no desde acá, porque esta es la racionalidad y desde aquí no, desde el cuerpo. Desde el cuerpo yo puedo activar estos procesos inflamatorios. Es un tema inconsciente, no se puede pensar. Pero cuando esto se activa, ¿no? ¿En qué manera lo puedo modificar? Estos procesos de desvalorización, revalorización, ¿qué tanto puedo intervenir para que no sucedan? Yo veo muchos niños del Club América en que sus papás están encima. Este va a ser Messi, este va a meter todos los goles, nos va a sacar de pobres. Y entonces están encima de él y el niño ni siquiera quiere jugar fútbol a veces, pero sus papás están tan convencidos y tienen tantas expectativas encima de ellos que sí ha habido pacientes, niños de 14, 16 años que llegan con el niño lesionado, con los meniscos rotos, el ligamento cruzado roto, y que los papás necesitan ver si ya en 2 semanas va a poder jugar, porque tiene que ser el mejor. Sí, a veces yo he tenido que ponerles un freno a los papás y decirles, por favor, quítenle la expectativa de encima a sus hijos. Y es fuerte. Y la verdad es que la mayor parte de las veces no me la toman a mal. Obviamente se los digo de una manera muy sutil y amorosa, no confrontando, pero sí les hago ver que estos procesos de trauma, de estrés, de ansiedad y de depresión tienen un efecto directo en la evolución natural. Un paciente que se va a operar, si entra a quirófano ansioso, tenso, deprimido, activado autonómicamente, yo ya sé que se me va a complicar. A veces necesito decirle, ve a terapia, descarga, regúlate autonómicamente, toma confianza. Necesito que tú estés seguro de que yo soy el que te va a ayudar. Necesito que estés seguro de que es la mejor opción y necesito que entres en la mayor tranquilidad posible a la cirugía. Porque si tú entras así, tu sistema nervioso autónomo no monta una respuesta de inflamación tan grave y tienes menos complicaciones, tienes menos riesgo de complicarte. Entonces, un poco el mensaje es, tenemos que entender que las lesiones son parte de nuestra vida cotidiana y si eres humano te lesionarás o te sobrecargarás. Y además, si tú le echas encima todo tu trauma, todo tu estrés, toda tu ansiedad, toda tu depresión, tú vas a sumar a todos esos procesos para crear esta catástrofe de la que tanto estamos hablando. Entonces, tenemos que empezar a mirar esto desde otro enfoque, tomando lo mejor de la medicina convencional y lo mejor de la medicina que se enfoca en la parte psicocorporal, ¿sí? Que muchos tiran a la basura y dicen esto no sirve, no es cierto, claro que sirve. Yo lo he comprobado con muchísimos pacientes y hay estudios muy claros comprobados de cómo tu estado emocional
tiene una incidencia directa en tus procesos de salud y enfermedad. Entonces, hay que armar mejor los rompecabezas y hay que empezar a mirar estas piezas del rompecabezas que son importantes también para poder realmente tener unos mejores resultados. Hermoso, Luis, hermoso. Como lo último que te voy a pedir, ahí hay unas preguntitas, nada más vamos a responder una o dos, no te vamos a tener acá toda la tarde. Hay una pregunta que dice, ¿cómo tratar la fibromialgia y si la alimentación antiinflamatoria funciona? Ok, es muy buena pregunta. Primero, tenemos que definir qué es la fibromialgia, porque en eso no nos hemos puesto de acuerdo. Porque antes la fibromialgia se consideraba como un problema reumático y se mandaban con el reumatólogo. Todavía se siguen mandando con el reumatólogo. Ya se ha visto que en la fibromialgia no hay inflamación y no hay alteraciones en las biopsias musculares. O sea, esto de fibromialgia, como si hubiera fibrosis en el músculo, no necesariamente es cierto. Sí hay rigideces miofaciales, hay puntos gatillo en la fibromialgia y esto es uno de los tipos de dolor. La rigidez es uno de los tipos de dolor que no son inflamatorios, ¿sí? Entonces hay cuestiones de rigidez miofacial y hay sensibilización neurológica o dolor nociplástico o dolor por hipersensibilidad, por hiperactivación. O sea, el cuerpo aprende a disparar dolor. Y el tratamiento de eso es a través de sanar el trauma y las experiencias traumáticas y la emocionalidad de la persona. ¿Se puede complementar con medicamentos? Sí, sin duda. Pero es importante entender que aquí hay que armar otra vez el rompecabezas completo. La pregunta es si es bueno las dietas antiinflamatorias. Sí, hay toda una corriente que dice que si nosotros eliminamos el gluten y eliminamos la carne, o sea, la carne y la comida quemada y las lectinas, todo esto voy a tener menos inflamación. Y sí, claro, pero eso es a través de estos procesos, de otros procesos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con el fenómeno de la fibromialgia. Claro que puede haber situaciones higiénico-dietéticas que pueden crear un cuerpo que esté con una tendencia a crear más fácil inflamación. Y podría ser unas piezas del rompecabezas, una de las piezas del rompecabezas. Hay gente que tiene diagnosticado artritis y fibromialgia, o lupus y fibromialgia, pero no es más que entender que es una bola de cosas. Y en esa persona podría haber dolor inflamatorio, podría haber dolor neuropático, podría haber dolor por sensibilidad de las fascias y el periósteo, por pérdidas, podría haber prófugo por retención de líquidos, podría haber sensibilizaciones, podría haber contracturas y desbalances musculares. Entonces, cada caso es muy diferente y hay que ir poco a poquito desmenuzando cuál es el problema y si el dolor es este, o estos tres, o todos estos, ¿no? No es fácil. Hermoso, Luis. No es fácil, es un tema complejo. Creo que es un tema que nos atraviesa. Además, el dolor es una de los síntomas más comunes que tenemos los humanos. Entonces, es algo que nos atraviesa a todos y es algo que hemos aprendido a huirle. Como arrancamos esta charla, hemos aprendido a tenerle miedo, hemos aprendido a interpretarlo de una manera negativa, hemos aprendido a desestimarlo, a tacharlo sí, de negativo. Entonces, creo que toda la información que nos han estado brindando hoy es súper positiva, primero que nada para no seguir generando esta interpretación que tenemos del dolor, y después para aprender a armar nuestro propio camino estratégico, acompañado de un experto, acompañado de las personas que necesitemos, que eso también es parte de la estrategia, pero creo que como vos decías, al final, en esto último, cada caso es un mundo, cada persona es un mundo y tiene significaciones muy particulares y una cosmovisión muy particular, que es lo que va a determinar cuál es el recorrido a seguir con una persona y con su propio dolor. Creo que algo que nos impulsa el dolor es a convertirnos un poco en buscadores y en transformadores. Claro.
Y probablemente yo concluiría, así como dijiste, el dolor nos va a tocar a todos en algún momento, o nos ha tocado a todos, sí, sin duda. Y también a todos nos va a tocar o nos ha tocado este fenómeno que se llama desvalorización, porque vivimos en una manada y necesitamos formar parte de ella. Y necesitamos la aceptación de los demás. Y quien diga que no, está mintiendo. Entonces, necesitamos desde la aceptación de papá y mamá, que es mi territorio chiquito de inicio, y luego de todos los demás. Y necesitamos muchas veces sentir que pertenecemos, y está bien, pero tenemos que empezar a conectar con nuestro verdadero valor, que es nuestra individualidad, y regresar a este amor propio que tanto nos falta. Estoy bien así, todo está bien, ¿no? Y me amo profundamente como soy. Y dentro de lo sano, me importa un poco un comino lo que piensen los demás. Porque esto es lo que realmente va a hacer personas que empiecen a amarse. Y si tú te amas, tú puedes amar a los demás. Y si tú amas a los demás y todos se conectan, vamos a conectar nuestras cortezas prefrontales y vamos a empezar a pensar y a salir del trauma, que es lo que nos está llevando a la catástrofe en el mundo. Muchas gracias, Luis. Podríamos pasar horas charlando de este tema. Eh, ahí, gracias a las personas también que se han sumado. No sé si querés decir dar un último mensajito o así ya está bien, como lo sientas. Probablemente simplemente agregaría, empecemos a entender que el cuerpo es sabio. El cuerpo tiene sus mecanismos, sus procesos biológicos inteligentes y sus razones. Empezar a desconectarnos del error y empezar a conectar con que nuestro cuerpo es increíble y sabio. Y si partimos de ahí, vamos a empezar a mirar un poco diferente a todos los procesos que suceden en nuestro cuerpo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Ale. Y gracias a todos los que están allá viéndonos y los que puedan compartir esto. Me gusta compartir con gente como tú, con un hombre, normalmente es un espacio más femenino, con alguien que está en el mismo mundo que yo, que es maravilloso. Y bueno, pues invitemos a más personas y no digo a agarrar un modelo y a cerrarse con que eso es lo único, sino creo que el empezar a abrir nuestra mente y empezar a peinar posibilidades y a evaluarlas y a definir qué nos sirve y qué no nos sirve, es lo que realmente se necesita para empezar a mirar estos procesos de una forma diferente. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Ahí hay una última pregunta que dice, ¿cuándo venís a Argentina? Hay gente que te está esperando. Voy a ir en septiembre, mediados de septiembre. Todavía no se abre, no sabemos bien cómo, pero probablemente esté por allá en esas fechas. Entonces me va a dar mucho gusto echarme una vuelta y conocer a mucha gente muy linda que está metida. Ustedes tienen una gran oportunidad porque tienen a muchísima gente abierta. Tienen una población muy inteligente que está, como dicen, thinking out of the box, pensando fuera de la caja, que es algo que se necesita. Entonces, tengo mucha curiosidad de irlos a visitar, sin duda. Por acá. Gracias. Te vamos a estar esperando. Y lo último, dijiste que tenías pensado dar una charla, que tenías pensado dar una charla ahí en Puebla, ¿puede ser un taller? Voy a dar un taller en Chihuahua. Chihuahua está en el norte de México. Lo organiza Luisa Khalil. Si quieres, luego te mando el dato por si alguien quisiera sumarse. Pero es un curso chiquito y es de un día y es sobre esto. Es sobre esto, pero desmenuzando, o sea, todo lo que es el dolor, los tipos de dolor y digamos, haciendo un análisis diferente desde lo psíquico, lo neurológico y lo corporal. Entonces, espero que se pueda
sumar gente para poder pues, empezar a crear una intuición diferente en este tema, por lo menos, ¿no? Hermoso, Eso va a hermoso. Bueno, ser, esperemos que se va pueda a ser el sumar 2 mucha de gente. marzo en Chihuahua. El 2 de marzo. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Luis, Un abrazo muchísimas grande. gracias. Te mando un abrazo grande. Espero pronto poder volver a charlar con vos. La verdad, siempre súper nutritivo. También un placer encontrarnos desde este lugar. Y bueno, y gracias también a toda la gente que se ha sumado. Súper, súper importante. Parte fundamental de todo esto. Muchas gracias. Aquí en México es día complicado porque es puente, pero ojalá y esto se pueda compartir y llegar a más personas. Les mando un abrazo grande, estamos en contacto, seguimos en pie, ¿no? No, yo no desde la lucha, sino desde la paz y la calma. Y, Venga. y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Un abrazo grande. Gracias, Ale, por invitarme. Gracias a vos, Luis, por la predisposición. Nos Nos vemos. hablamos. Ay, gracias. Un abrazo. Abrazo a todos. Bueno, gente, muchas gracias también por haber escuchado el vivo, por haber estado acompañado. Gracias a quienes escribieron. Disculpen a quienes no pudimos responder sus preguntas. Ya después con tiempo, si quieren, nos las dejan en privado y nosotros se las respondemos. Y bueno, estaremos por acá en los próximos días para seguir compartiendo un poco más. Gracias. Gracias, Susana. Gracias, Néstor. Muchas gracias a todos. Nos vemos y que tengan hermoso lunes.